A pesar de los más de 66,000 mexicanos muertos, el gobierno mexicano ha reiterado que todos los enfermos de COVID-19 han recibido atención médica. Sin embargo, de acuerdo con un análisis de la revista Forbes, la atención médica no ha sido la adecuada. 8 de cada 10 mexicanos que murieron por coronavirus no fueron intubados ni tuvieron un ventilador. Según el artículo ¿Por qué están muriendo tantas personas de COVID-19 en México?, cerca de 52,000 personas murieron sin haber tenido acceso a un tratamiento que pudiera salvarles la vida. Este análisis, realizado con base en cifras de la Secretaría de Salud, muestra que solo el 27% de los pacientes intubados sobrevivieron. En Estados Unidos, el porcentaje de pacientes intubados que sobrevive es de 60%. Además, en Estados Unidos, un paciente de COVID-19 pasa entre 9 y 16 días en terapia intensiva. En México, los pacientes pasan menos de una semana en terapia intensiva. En México, 1 de cada 3 pacientes estuvo menos de 3 días en terapia intensiva antes de morir. La parte metodológica es muy importante. En este momento no se está disponiendo de la estadística específica de las causas de mortalidad. Eso es un proceso analítico más complicado. Pero regresando al tema del certificado, habíamos tenido un reto importante de que se agotaron los certificados de defunción en algunas entidades federativas. Entonces, hemos estado trabajando en los últimos 15 días, más o menos, 15 o 20 días, en redistribuir certificados de defunción. Estos no son específicos de cada entidad, es un documento nacional que emite la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, para que las personas que son legalmente competentes para certificar la defunción, que en su mayoría son personas de la profesión médica, lo hagan. Entonces estuvimos redistribuyendo entre las entidades federativas, los que tenían todavía excedentes, hacia aquellas en quienes se les agotó más rápidamente. Algunas en donde se agotó fueron Baja California, fueron el Estado de México, casi se agotaban en la Ciudad de México, pero ha sido un trabajo bastante intenso. La buena noticia es que ya llegaron los nuevos certificados, se mandaron a, por supuesto, imprimir nuevos. Esto se hace en una imprenta con características particulares, es material autocalcante, tienen que tener el sello nacional, etcétera, folios con tipografías específicas, y ya llegaron antes de que se pudieran acabar o antes de que se agotaran los que estábamos redistribuyendo, ya llegaron. Tenemos más de 1,100,000 certificados que llegaron desde ayer y se están repartiendo en las entidades federativas en las que están próximo a agotarse. Pues se aplanó la curva, sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. No ha habido casos de saturación de hospitales. Nadie se ha quedado sin ser atendido. El pasado viernes 8 de mayo, 3 de los periódicos más importantes del mundo, The New York Times, The Wall Street Journal y El País, hicieron sendos cuestionamientos al manejo de crisis y críticas a la información que ha dado en las últimas semanas el subsecretario Hugo López-Gatell. Los 3. Tuvo que grabar el subsecretario un video para dejarles en claro que mienten y que lo atacan orquestada y desfachatadamente. El subsecretario tuvo que salir a explicar, tuvo que salir a contar, tuvo que salir a decirles la verdad sobre estas semanas. Veamos el video de la aclaración del subsecretario que tuvo que grabar. Adelante. Algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas. ¡Complot! ¡Qué curioso que el día de la gravedad sacaran lo mismo! Notas, lo mismo editoriales, esos 3 periódicos simultáneamente. Y qué curioso que ese día hicieran su trabajo como periodistas. No tienen vergüenza, le están echando a perder sus planes. Ahora, subsecretario,
Y si mejor hace lo que hace usted muy bien y que demostró al principio de esta pandemia y en el 2009, y como epidemiólogo respetable que es, le deja la política a los políticos con experiencia y usted se concentra en su trabajo. De usted esperamos estrategias, subsecretario, que salven vidas. Y si en una de esas, subsecretario, reflexionamos juntos la crítica. Sabemos que los medios nos equivocamos muchas veces, pero ustedes también. Y de los errores se aprende, ¿no? Por el bien colectivo. Usted sabe hacer lo que sabe hacer. ¿Para qué imaginar complots? ¿Para qué grabar un video como ese? Para adelante, subsecretario, que estamos en este barco. Y en este barco todos queremos información clara y verificable. Digo yo. Los complotistas, los periódicos. Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme… Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Espero que no sea muy extenso, si no, bueno, lo tendremos que leer en varios días o poner un equipo a leerlo. Pero me da mucha curiosidad, una fórmula que en 6 a 8 semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud. Fórmula mágica, ilustres exsecretarios. La respuesta del doctor López-Gatell fue la ironía y la descalificación. Hoy, por cierto, ya leí el documento que ayer nos recetan los exsecretarios y me llama mucho la atención que en una de sus 14 recomendaciones habla de un pacto de coordinación con los estados y con las fuerzas políticas, que ellos forman parte de esas fuerzas políticas. Y yo creo que la evidencia es clara. ¿Qué han hecho esas fuerzas políticas adversarias por contribuir a la epidemia? Si se la han pasado saboteando el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para controlar. Vámonos a la estrategia seguida. Y voy a poner ejemplos concretos que también están por ahí en la receta mágica de estos colegas que en 6 semanas van a acabar con la epidemia. Rastreo de contactos, ¿no? Ellos dicen hacer pruebas para controlar la epidemia. Por cierto, francamente y con todo respeto para ella y ellos, yo esperaba ver un documento más elaborado, más técnico, con mayor nivel, con bibliografía científica. Parece casi una proclama política. La cifra de 30 o 30,000 personas que podrían perder la vida, lo volvemos a comentar. 30 o 35,000. Allá por la segunda semana de febrero, hicimos una primera estimación de la carga esperada de enfermedad. Esta estimación la hicimos atendiendo a la información disponible en el mundo. En ese momento la epidemia estaba concentrada en Wuhan, o la provincia de Hubei, en China, y empezaban apenas las epidemias en Estados Unidos y en Europa Occidental. De modo que la información que existía más consistente era la de Wuhan, China, a través de la Organización Mundial de la Salud. Y decidimos utilizar esa, que era el elemento de evidencia disponible, y estimamos con un método que hoy consideramos relativamente simple, comparado con los poderosos y sofisticados métodos que hoy tenemos a la mano con las comunidades científicas de matemáticas. Para hacer esa estimación, consideramos un repertorio, un rango, un intervalo de incidencias de tasas de ataque, desde 0.1, la que existía, 0.5 la que existía en ese momento en Hubei, 0.5%, y quisimos estimar de más y no de menos. Entonces consideramos 0.5, 0.1, 0.2, 0.5, o sea, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 e incluso 2. Y en ese intervalo tuvimos un conjunto de números que presentó el doctor López Ridaura en una ocasión aquí cuando habló del proceso de escalamiento hospitalario y la procuración de insumos. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. ¿Cuál de ellos es el real?
La respuesta es: todos pueden ser reales en distintas condiciones.